Oh Dios, cuya gloria es siempre tener misericordia, sé benigno a todos los que se han descarriado de tus caminos y tráelos de nuevo, con corazones penitentes y fe firme, para recibir y abrazar la verdad inmutable de tu Verbo, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí y Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando hoy por medio de su espíritu de amor. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, nos manda su mensaje de amor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse al Señor su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio virtual que cada semana tratamos de llevarle de nuestra comunidad Magdala hasta sus hogares debido a la pandemia de COVID-19 que todavía estamos viviendo. Esperamos que a lo largo de este momento que vamos a poder compartir la palabra del Señor
puedan elevar sus oraciones y podamos construir un poco de la comunidad a pesar de las restricciones que todavía seguimos experimentando. Sabemos que este día es un día, digamos, muy importante para El Salvador, ya que se están llevando a cabo elecciones. Pidamos por sabiduría para quienes este día están ejerciendo el voto y también para las personas que posteriormente van a ser electas para ser representantes en las distintas instituciones de gobierno. Misericordioso y clemente es el Señor. Vengan y adorémosle. Leemos el segundo de Isaías. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Llámenle mientras se acerca. Dejen las malos de su camino y los inicuos sus pensamientos. Vuélvanse al Señor y tendrá compasión de ellos. Y nuestro Dios, porque es rico en perdón. Mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Como la lluvia y la nieve descienden del firmamento y no vuelven allá sin empapar la tierra, haciéndola germinar y crecer, y produciendo simiente al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, la que sale de mi boca, y no regresará a mí vacía, sino que realizará mi propósito y cumplirá aquello para lo cual la envié. Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para hacer hoy el eco de tu voz. Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para hacer hoy el eco de tu voz. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. Entonces comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir grandes sufrimientos y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Dijo todo esto abiertamente. Y Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y dijo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no estás pensando en las cosas divinas, sino en las humanas. Llamó a la multitud con sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque los que quieran salvar su vida la perderán, y los que pierdan la vida por mí y por el Evangelio la salvarán. Porque ¿de qué les servirá ganar el mundo entero y perder su vida? De hecho, ¿qué pueden dar a cambio de su vida? Los que se avergüencen de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, de ellos también se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.
Bienvenidos, hermanos y hermanas, amigos y amigas, a la reflexión de este día. Nos encontramos en el segundo domingo de Cuaresma. Estamos en este tiempo de reflexión, en este tiempo especial de poder evaluar nuestra vida cristiana. Y vamos a continuar precisamente en sintonía con lo que ya Luis Manuel nos cuestionaba la semana pasada y nos hacía pensar acerca de si de verdad estamos viviendo como cristianos, estamos siguiendo a Jesús y su ejemplo de vida, o simplemente estamos jugando a ser cristianos y cristianas. En el Evangelio de hoy, que está ubicado en San Marcos, capítulo 8, versículos del 31 a 38. Jesús empieza diciéndoles a sus discípulos que Él va a sufrir. Él va a hacer una declaración que va a cambiar la forma en que sus discípulos lo ven a Él. Va a cambiar la forma en que ellos perciben la imagen de Jesús y lo que ellos esperan de Él. Va a hacer que se cuestionen lo que ellos están esperando de Él. Jesús les dice que Él va a sufrir y que va a ser rechazado. Lo que me parece interesante cuando estaba leyendo el Evangelio y cuando estuve también escuchando otras reflexiones acerca de la misma cita, es que Jesús no se refiere a Él como el Mesías, sino que se refiere a Él como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Y por qué esto es importante precisamente para el estudio de este día. Jesús, el Mesías, como nosotros lo conocemos, si Él se presentaba de esa forma como el Mesías, el Cristo, esto podía, precisamente en este momento, podía dar un mensaje equivocado, un mensaje que Jesús no quería que se diese. Y es que para el pueblo judío, el Mesías la idea que tenían del Mesías que estaban esperando era de un Mesías, un libertador que iba a quitar el yugo, a quitar el poder del imperio romano sobre el pueblo judío. Es decir, que lo que él iba a hacer era derrotar el imperio romano, y darle libertad política, libertad al pueblo judío. Sin embargo, Jesús lo que hace es que se refiere a Él como Hijo del Hombre. Y esta expresión lo que hace es que le da peso y le da valor a sus atributos humanos, a sus atributos como persona. ¿Y por qué eso es importante? Porque de esa forma Él se presenta como alguien que es frágil, como alguien que es vulnerable y está demostrando su humildad. Aparte de esta declaración de que Él va a sufrir y se refiere a Él como el Hijo del Hombre, Él también dice quiénes lo van a condenar, en manos de quién va a sufrir. Y pues prácticamente está diciendo quiénes lo van a condenar a muerte. Y es prácticamente las autoridades de la época, las autoridades del pueblo judío. Es importante esto porque no es el imperio romano quien estaría matando a Jesús, sino es las autoridades del pueblo judío. Es decir, las autoridades del pueblo que él venía a libertar, según la visión del pueblo judío. ¿Quiénes son ellos? Son los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, o digamos, los maestros de la ley. Estos grupos, lo que representaban para el pueblo judío en la época de Jesús, era precisamente el poder político, el poder social, el poder religioso y el poder académico
del pueblo judío. Cuando Jesús hace esta declaración, Pedro, que justamente unos versículos antes ha declarado que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, a él le parece casi imposible aceptar de que Jesús va a sufrir, aceptar que Jesús va a ser rechazado y va a ser condenado. En la cabeza de Pedro, en la visión que tiene Pedro, eso no puede suceder, porque él no puede imaginarse a un libertador, a el Mesías, a quien va a libertar a su pueblo, como alguien que va a ser rechazado, como alguien que va a ser derrotado. Y pues podríamos decir que la actitud de Pedro al querer apartar a Jesús, al llamarlo a solas y querer prácticamente convencerlo, persuadirlo a que no se vaya a entregar, a que no se vaya a rendir prácticamente con las autoridades del pueblo judío, esta actitud que toma él, podemos decir que viene en dos vías o en dos direcciones. Una, pues, es algo sabido que Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Y pues eso significaba que entre Jesús y Pedro había un aprecio, había cariño, había amor. Y entonces él obviamente no quería ver a su amigo y a su maestro sufrir. Pero también estaba la visión política de Pedro, que le significaba una frustración. Es decir, él, que se creía estar en el equipo ganador el libertador del pueblo judío, ahora se veía confrontado con la idea de que ese libertador iba a ser condenado. Y precisamente iba a ser condenado a manos de los dirigentes del pueblo que él iba a salvar. Entonces, lo que hace Pedro, pues, es tratar de persuadirlo, ¿verdad? Como dicen, no quiero que mi amigo sufra y entonces voy a aconsejarlo, voy a decirle lo que yo creo que él debe hacer. Y en ese momento Jesús dice una de las frases que para mí es una de las frases más fuertes y que quizás muchas veces la hemos utilizado quizás en son de broma con otras personas, cuando queremos decir de que estamos en desacuerdo con lo que esa persona dice. Y es que Jesús viene y le dice, aléjate de mí, Satanás. Esto es algo bien impactante porque alguien podría decir, ¿cómo Jesús puede llamarle Satanás a uno de sus propios discípulos? Y no es el discípulo que lo entrega después, sino es uno de los discípulos que luego va a tener un gran protagonismo dentro de la iglesia primitiva. Y Jesús, pues obviamente siendo Dios, sabe todo lo que va a suceder con Pedro luego. Pero a ese mismo Pedro, luego, en ese momento, le dice, aléjate de mí, Satanás. Y esto es porque Pedro estaba viendo las cosas de manera humana. Él estaba preocupado por el sufrimiento temporal de Jesús, por la frustración de un proyecto político de su pueblo como era la libertad, pero él estaba ignorando el plan perfecto de Dios. Él estaba ignorando de que todo lo que Jesús estaba diciendo que le iba a suceder no era algo que iba a ser decidido de forma aleatoria, de forma como una casualidad por los ancianos, por los sumos sacerdotes, sino que formaba parte del plan perfecto de Dios. Dios lo había dispuesto de esa forma, pero Pedro lo ignoraba. El plan que Dios tenía no iba a terminar con el sufrimiento de Jesús, ese no iba a ser el final de su plan. Dios no había planeado la muerte de Jesús simplemente por planearla.
Porque el plan de Dios iba a continuar después del sufrimiento y después incluso de la muerte de Jesús. Iba a continuar con su resurrección e iba a continuar con su glorificación. Y esto iba a hacer de que Jesús libertara no solamente al pueblo judío, sino a todo el mundo. Y no iba a ser una libertad meramente terrenal o meramente física, sino que iba a dar la libertad verdadera que Dios, solamente Dios puede dar. Y entonces acá Jesús nos enseña un criterio muy valioso para nuestra vida, y es que no debemos ver las cosas como lo ven las personas. No debemos ver las cosas con nuestros ojos humanos, sino con los ojos de Dios. Ver las cosas como las ve Dios. Y esta lección no solamente era para Pedro o para los discípulos, porque precisamente Jesús reprende a Pedro frente a los demás discípulos, sino que era para todas las personas que le seguían en ese momento y sigue siendo vigente para quienes le seguimos en estos días. Porque después que ha reprendido a Pedro y le ha pues dejado las cosas claras frente a los discípulos, él viene y se dirige a las demás personas y les dice: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame. Hay algo muy bonito, muy hermoso de esto que dice Jesús. Y es algo que debemos de reflexionar bastante. Que Jesús sí predica con el ejemplo. Él no está pidiendo algo que Él no hace. Él no está pidiendo algo que Él no vivió. Él no es como nosotros y nosotras que predicamos algo, decimos algo, pero no lo vivimos. Vivimos algo diferente. Sino que Jesús, en primer lugar, ya había negado sus privilegios como Dios. Él había renunciado para poder hacerse uno de nosotros, había renunciado, se había vaciado de su poder, de su divinidad para poder hacerse uno de nosotros y nosotras. Y aparte de eso, sujetarse a la voluntad del Padre. Y así como lo hizo Jesús, ahora Él les está invitando a esas personas y nos está invitando a nosotros que nos olvidemos de nosotros mismos y nosotras mismas y nos alineemos al plan de Dios. Él nos llama a que carguemos nuestra cruz cada día, que nos neguemos cada día y así podamos estar en sintonía con el plan de Dios y no con nuestros propios deseos carnales. Hace ya más o menos una semana y media que iniciamos Cuaresma. El miércoles 17 pues fue el miércoles de ceniza. Y parte de las actividades que estamos haciendo como comunidad es que todos los días estamos compartiendo una reflexión, una pequeña reflexión diaria. Y estas reflexiones van encaminadas precisamente en la frase o el lema que hemos denominado para la Cuaresma de la comunidad, que es camino de restauración y sanidad. Y parte de los elementos que hemos recopilado para este camino de restauración y sanidad es el descanso. Los primeros días de la Cuaresma hemos estado reflexionando y meditando precisamente en esto, en el descanso, en cómo nosotros debemos de buscar hacer una pausa, hacer silencio, callar nuestros pensamientos y escuchar la voz de Dios, dejar que Él nos consuele, dejar que Él nos dé paz y nos dé descanso. En mi caso, yo he sido el responsable de estar compartiendo estas reflexiones
Y al estar leyendo el Evangelio de este día, me he dado cuenta que yo he estado siendo un poco como Pedro, porque pues nosotros ya hemos tomado las reflexiones de meditaciones para la Cuaresma y pues estas reflexiones ya están hechas, ¿verdad? Está la cita bíblica y está una pequeña reflexión que lo lleva a uno o trata de encaminarlo a una reflexión personal. Pues para poder publicarlas en las redes sociales, primero pues yo debo de leer la reflexión y luego debo de publicarla. Sin embargo, me he dado cuenta y reflexionando en el Evangelio de este día, que no siempre, diría yo que quizás la mayoría de veces, no he meditado de forma personal estas reflexiones. No he dedicado un tiempo a hacer precisamente lo que las reflexiones están diciendo o nos están llamando a hacer, que es a tomarnos una pausa, a descansar. Yo no lo he estado haciendo y debería de ser el primero en hacerlo porque soy la persona que tiene, digamos, eso de primera mano y debería de hacer eso antes de publicarlas y compartirlas en la comunidad y en las redes sociales. Creo que con la lectura de este evangelio me he dado cuenta que yo no he estado dejando que Dios me hable a mí primero, me dé descanso a mí primero, me dé consuelo a mí primero. Y creo que es algo, y se los comparto de forma personal, creo que es algo que Dios quiere que yo trabaje de mi persona, de mi experiencia como cristiano, y es que incluso una semana antes de la Cuaresma tuve una experiencia que, que creo que era Dios dándome una señal de no tenía que esperar hasta la Cuaresma para yo empezar a descansar en Él. Y aún así no lo sigo haciendo. Esa experiencia es que, como les decía, justo una semana antes de iniciar la Cuaresma, en mi trabajo se me presentó una dificultad, algo que significaba, digamos, a nivel laboral, quizás no un fracaso enorme, pero sí algo que me hacía sentir a mí incapaz, que me hacía sentir a mí, pues, un tanto fracasado. Y ese día, pues, me frustré mucho, pero ahora volviendo atrás, en ese momento a mí se me hizo muy difícil confiar en Dios. Se me hizo muy difícil descansar en Él. Y me sentía cargado de lo que estaba viviendo en mi trabajo, pero no me sentía confiado de que Dios quizás no solo me podía ayudar, sino que me podía dar descanso mientras esperaba que eso se resolviera. Y era pues porque se me hacía difícil pensar que Él me podía ayudar porque en términos humanos, esa situación específicamente laboral ya no tenía remedio, ya pues estaba que ya pues había, digamos, expirado el tiempo en el que se podía hacer algo. Y sin embargo, al siguiente día, Dios me sorprendió y de una forma que yo no me lo esperaba, las cosas se solucionaron en un momento en el que, como les mencionaba, ya no había tiempo, ya no había eh, manera en que eso se pudiera solucionar, pero sí se hizo. Y ese día yo recuerdo que me sentí un tanto avergonzado porque no había confiado en Dios, pero al mismo tiempo me llené de agradecimiento y, y supe que había una nueva forma o que debía de buscar una nueva forma de cómo acercarme a Dios.
de cómo buscar su consuelo y de cómo aceptar su amor. Porque si hay algo que a mí me cuesta mucho es aceptar ayuda. Y no hablo solamente de Dios, sino a manera general. Me cuesta mucho aceptar que hay algo que yo no pueda hacer yo solo y decirle a alguien, ayúdame. Entonces, creo que esa es una nueva forma en que debo de aprender a acercarme a Dios. Aprender que debo dejar de ver las cosas como humano, como hombre, y empezarlas a ver como las de Dios. Que cada dificultad es una oportunidad para que yo pueda decir, yo sé que como ser humano yo no puedo comprender cómo voy a salir de esto, o cómo Dios me va a sanar de esta enfermedad, o cómo Dios me va a ayudar en el trabajo, pero voy a confiar en Dios. Entonces, creo yo que justo con esta reflexión, Dios me ha hecho un nuevo llamado a que debo de cambiar mi forma de ver las cosas. Debo, pues, de empezar a vivir lo que a veces se publica para la comunidad. Y no debe de ser solamente una actividad racional en la que se publican cosas, pero no están impactando en mi vida, sino que también deben de ser un descanso espiritual para mí, deben ser una afirmación de fe para mi vida. Y pues así como Pedro le costaba aceptar de que Jesús iba a sufrir, porque pues estaba pensando en términos humanos, estaba pensando en que su amigo iba a sufrir, estaba pensando en que el proyecto político de su pueblo se iba a ver frustrado. Y así como yo también debo aprender a apropiarme de las promesas de Dios y no solamente compartirlas en redes sociales, creo que también es un momento para que nosotros y nosotras nos preguntemos qué aspectos de nuestras vidas todavía las estamos viviendo pues de una forma meramente humanas, de una forma en la que no dejamos que Dios pueda tomar el control de esas áreas. ¿En qué áreas, por ejemplo, seguimos creyendo que como seres humanos somos autosuficientes y que no necesitamos de nadie y mucho menos necesitamos de Dios? ¿En qué áreas no estamos permitiendo que Dios tome el control? Porque a veces creemos que ser cristiano es leer la Biblia una hora al día, orar una hora al día. En este tiempo que estamos en Cuaresma, por ejemplo, no comer carne los viernes. Pero no es solamente eso. Se trata de que en cada aspecto de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, podamos dejar que Dios reine y haga cosas extraordinarias. Es pensar que cada vez que nosotros vamos a tener la oportunidad de elegir entre hacer el bien o hacer el mal, y esto quizás se escucha muy trillado, pero en cosas bien cotidianas nos sucede que tenemos la oportunidad de hacer algo que sabemos que está bien, pero no lo hacemos. Tenemos algo que sabemos que no debemos hacer y sí lo hacemos. Cosas tan comunes o tan superficiales, podría decir alguien, como por ejemplo, alguien que va manejando, cederle el paso a alguien más, aun cuando yo llevo prisa. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de elegir el amor sobre el rencor o sobre el odio, debemos de elegir el amor. Cada vez que nosotros podemos o tenemos la oportunidad de elegir entre el perdón o la venganza, debemos de elegir el perdón.
Siempre que nosotros nos encontremos en una situación en la que debamos mostrar empatía y no indiferencia, cuando nosotros elijamos mostrar empatía, ser empáticos con esa persona, nosotros estaremos eligiendo el camino de Jesús. Y de esa forma nosotros estaremos diciendo, aléjate de mí, Satanás, así como lo hizo Jesús, porque estaremos dejando de ver las cosas como personas, como seres humanos, y las empezaremos a ver como Dios las ve. Empezaremos a cargar la cruz de Jesús. Y empezaremos a seguir a Jesús. Negarnos, como les decía, en esta cuaresma a nosotros mismos y nosotras mismas no es necesariamente dejar de comer carne los viernes. Y pues si es parte de nuestra experiencia cristiana y nosotros lo queremos hacer, está bien, hagámoslo. Pero también cuestionemos otros hábitos, otras prácticas que tenemos, que también debemos de ayunar de ellas para poder acercarnos a Dios más. Negarnos al consumismo, por ejemplo, negarnos a ser hipócritas, a ser cómplices de las injusticias, es algo que nos va a ayudar a acercarnos más a Dios. Porque vamos a estar negando cosas que a veces ya están casi que programadas en nuestra mente y como todo el mundo vive de esa forma, creemos que esa es la única forma de hacerlo. Pero hay una nueva forma, hay una mejor manera de vivir y es viviendo y viendo la vida como Dios la ve. O quizá, por ejemplo, nuestra mirada humana nos dice que nuestro rol en la iglesia es ser espectador o ser espectadora. Y no estamos comprometidos con la comunidad. Pensamos que no estamos listos para poder tomar un cargo. Pensamos que no estamos listos para poder compartir una reflexión, para poder compartir una alabanza. No estamos listos o no tenemos los recursos para empezar a ofrendar. Y todas esas cosas nos hacen pensar de que en algún momento vamos a estar listos, en algún momento en el futuro, pero no ahora. Y así como Pedro, que amaba a Jesús. No podemos negar que Pedro amaba a Jesús, pero ese amor iba acompañado de comodidad, iba acompañado de rechazo al sacrificio, de rechazo al compromiso. Estaba viciado, podríamos decir, por la comodidad. Debemos de empezar a preguntarnos cómo me ve Dios a mí. ¿Qué áreas de mi vida Dios todavía las ve de lejos porque yo no estoy permitiendo que Él se acerque? ¿Qué áreas de mi vida yo no estoy dejando que Él se involucre totalmente? ¿Y de qué forma yo también me estoy negando la posibilidad de involucrarme activamente en la construcción del reino? Y no me refiero solamente a actividades de la iglesia o de la comunidad, sino en todas nuestras áreas de la vida, en el trabajo, en los estudios, en la familia, con los vecinos. Y es que, por ejemplo, para la comunidad, nos hemos puesto a pensar cuántas personas hay en nuestra comunidad y cuántas de ellas están trabajando para la comunidad y cuántas de ellas están solamente recibiendo servicios de la comunidad. No estamos acostumbrados y acostumbradas quizás a pensar de que todas las personas dentro de una iglesia tienen un compromiso, pero pues porque venimos de iglesias quizás en las que solamente el pastor o el sacerdote o quien dirija son los que deben de dar el ejemplo, son los que deben de servir, pero nuestra comunidad es una comunidad que siempre se ha caracterizado por dar el ejemplo y motivar a que todos y todas participemos, porque la comunidad la construimos entre todos, la iglesia la construimos entre todos, el reino de Dios lo construimos entre todos. Y entonces
volviendo a lo que les mencionaba al inicio de que Jesús no se presentaba como el Mesías, sino que se presentaba como el Hijo del Hombre. Jesús no solamente había renunciado a sus privilegios como Dios, sino que se había puesto en una posición de servicio. Él estaba al servicio de nosotros, al servicio de sus discípulos. Pero muchas veces nosotros en la iglesia lo que queremos es que alguien más predique, que alguien más cante, que alguien más haga una oración, que alguien más le escriba a la persona que tiene mucho tiempo de no visitarnos. Queremos servirnos de la comunidad, pero no queremos servir a la comunidad. Y entonces no podemos decir que somos cristianos porque no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Estamos dejando que otras personas carguen con la cruz cuando nos corresponde a nosotros. Estamos poniendo primero nuestra comodidad. Cuando se pregunta si alguien puede colaborar en algo y nosotros somos indiferentes. Y entonces en este momento quisiera que reflexionáramos como comunidad en qué yo puedo servir a la comunidad. Y también en qué puedo servir a la sociedad, en qué puedo servir a mi familia, en qué puedo servir a mis compañeros de trabajo, en qué puedo servir a mis compañeros de estudio. Porque a eso hemos venido, a negarnos a nosotros mismos, a cargar la cruz y a seguir a Jesús. Con toda nuestra mente y corazón, oremos al Señor, creyendo que Dios escucha nuestras plegarias y observa nuestras peticiones. Dios de amor eterno, esta pandemia del COVID-19 abrió una caja de Pandora con un virus mortífero que está causando mucho sufrimiento en el mundo, causando enfermedad y muerte a millones de personas y haciendo estragos a la economía. Mira con compasión a tu pueblo. Y todo pueblo, tu pueblo, sana al enfermo, salva al moribundo, del eterno descanso a los difuntos y consuela al afligido. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios de toda la creación, tú quisiste que fuéramos un solo pueblo, gobernado por el amor, la justicia, la libertad y la paz. Haz caer los muros de la desunión, para que podamos edificar puentes de entendimiento, armonía y solidaridad, que nuestra diversidad racial, cultural, étnica e idiomática sean los hilos de una misma tela, entretejenos para ser un cuerpo y un espíritu. Ayúdanos a entender que en estos tiempos de pandemia estamos todos bajo una misma lucha y necesitamos el aliento y la gracia mutua. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos por la gente de ciencia, los investigadores de inmunología y de la farmacia, para que pronto descubran medicinas y que las vacunas sean efectivas y estén libres de riesgo. Dale sabiduría y humildad para que busquen guía divina y accedan a la inteligencia de aquel que creó el mundo y todo lo que en él hay. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos por la gente mayor, la gente con afecciones preexistentes, las niñas y niños que son los más vulnerables a las infecciones virales. Facúltanos para que puedan tomarse precauciones especiales, mantengamos el distanciamiento social y otras medidas sanitarias y fortalece la inmunidad contra el virus. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos por la gente de color, que son los que más
padecen de contagio y muerte, por la gente afroamericana que está en primera línea trabajando en servicios esenciales, por la gente latina que tiene un alto número de obreros y trabajadores manuales, por la gente en las reservas indígenas que no tienen servicios médicos adecuados, y por la gente asiático-americana que son tratados injustamente por causa de la denominación incorrecta de lo que algunos llaman el virus chino. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos por las autoridades del gobierno para que puedan dejar a un lado el partidismo político y trabajar en armonía por el bien común. Ayúdalos a escuchar el llanto de las bases para que en sus corazones se enciendan con compasión la lucha del pueblo. Facúltalos para que tomen decisiones sabias y justas, eligiendo la salud de la población y no el lucro, eligiendo la vida y no la muerte. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos por los líderes religiosos, que todos seamos uno, así como tú y Cristo son uno. En estos tiempos de pandemia, todos somos hijas e hijos de Dios. Todos somos hermanos y hermanas en Cristo, que sufrió y murió por el mundo entero en la cruz del Calvario. Ayúdanos a cuidarnos mutuamente y compartir el amor de Dios en la vida que llevamos, en las relaciones que formamos, en las palabras que hablamos y en las obras que realizamos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos por los que siguen las normas de distanciamiento físico, usan máscaras, se lavan las manos con frecuencia y toman todas las precauciones para evitar el contagio y detener las infecciones. Ayúdanos a aceptar el sufrimiento con disciplina, sabiendo que el sufrimiento nos da firmeza para soportar y esta firmeza nos permite salir aprobados, y al salir aprobados nos llena de esperanza, tal como lo establece, Señor, Romanos 5, de 3 al 4. Oramos por la creación entera, que nuestros gemidos colectivos den luz a un mundo nuevo, un mundo donde el amor y la justicia se encuentran y la libertad y la rectitud se besan. Oremos porque el reinado de Dios esté en nuestros labios y nuestros corazones, no esparciendo un virus mortífero de odio y egoísmo, sino un virus vivificante de amor, misericordia y compasión. No desates tu juicio, oh Señor, sino tu perdón, y que así siempre podamos inclinar nuestros corazones para guardar tu ley y amarnos mutuamente como Jesús nos amó. Que esta pandemia nos una para que seamos el pueblo que tú quieres. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que mantiene todas las cosas en su sitio y que reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás. Más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción.
está en Él. El cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré. Conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Él es más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Él es más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Él es más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este breve espacio virtual en el cual, como ya mencionaba al inicio, tratamos de construir comunidad a pesar de las restricciones de bioseguridad que todavía debemos de seguir para cuidar de nuestra salud y de la salud de los demás. Les hago una invitación para que también nos acompañen en las otras dinámicas que realizamos como comunidad de forma virtual y también de forma presencial. Que los miércoles tenemos nuestra sesión de Oasis a las 8 y en este espacio nos dedicamos a reflexionar respecto del devocional de los domingos y especialmente del texto que se ha leído del Evangelio. Asimismo, también lo usamos para compartir nuestras oraciones, nuestras peticiones y acciones de gracia. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, también nos pueden encontrar en Instagram y nuestra página de YouTube. Oremos. Padre Celestial, envía tu Santo Espíritu a nuestros corazones
para que nos dirija y gobierne según tu voluntad, nos consuele en todas nuestras aflicciones, nos defienda de todo error y nos conduzca a toda verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.